Bueno, iglesia, pueden sentarse. Puedes orar conmigo, por favor. Señor, gracias por este día, este tiempo. Gracias por esta iglesia, esta comunidad de creyentes, este cuerpo. Señor, gracias por la oportunidad de predicar. Te pido ayuda que puedo dar a estas personas tu palabra y que ellos no recuerden nada de mí este día, sino lo que tú tienes para ellos de tu palabra. Sabemos que tu palabra está viva y sabemos que a través de tu palabra puedes hablar con cada persona aquí. Cada persona es diferente, está en un diferente momento, diferente situación, pero tu palabra cubre todo esto. Y gracias, Señor. Gracias que por lo que has hecho por nosotros. Gracias por la oportunidad de cantar canciones, adorar tu nombre. Y bendice este tiempo. Bendice este tiempo en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a estar en capítulo 15 de Juan, continuando en el libro de Juan, los versículos 1 a 11. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, abren sus Biblias. Los niños, si quieren salir con Maddie y Dorothy, menores de 3 años. Si quieren salir con ellos, gracias Maddie por recordarme. Y si están pensando, no planeamos yo y Todd y Luis y Nicho y Nathan llevar el mismo color este día, todos están en camisa gris con jeans. Tenemos que tomar una foto después del servicio, nosotros 5. Pero sí, no lo planeamos, no fue un correo o nada así. Puro casualidad. Ok, hoy en Juan 15, abren sus Biblias 1 a 11. Ese es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. En mi opinión, es una de las enseñanzas más importantes en la Biblia y también tal vez uno de los pasajes más aterradores. Pero antes de profundizar en el texto, quiero contarles una historia. ¿Ok? Tiempo de historia. Todos escuchan. Hace un par de semanas, un albañil aquí en la obra no se sentía bien. Le vamos a llamar Pablo porque no quiero usar su nombre real. Pero Pablo tenía un fuerte dolor de estómago y después de 3 o 4 días intentando de soportarlo, ya no pudo más y él decidió ir hasta su casa en la capital para ir al hospital. El médico examinó a él y le dijo que tenía apendicitis y es urgente operar de emergencia para quitar el apéndice. Entonces inmediatamente lo prepararon para la cirugía y lo enviaron a la sala de operaciones. Estaba acostado ahí Pablo y entró el cirujano. Fue un hombre mayor y le aseguró a Pablo que llevaba 30 años como cirujano, que había estudiado en la mejor escuela de medicina en Guatemala y que era un médico muy exitoso, así que no se preocupara. Eso le dio confianza a Pablo y se sintió bien con su situación. Pero unos minutos después, él escuchó el cirujano decirle a su asistente: ¿puedes encontrarme ese video en YouTube que lo explique paso a paso cómo quitar el apéndice? Sorprendido y preocupado, Pablo preguntó al cirujano: perdón, doc, y con mucho respeto, pero ¿qué dijiste? ¿Por qué necesitas un video para seguir? Y el cirujano dijo: bueno, es que yo estudié medicina hace muchos años, pero no te preocupes, ya no es necesario seguir estudiando medicina, no tengo que quedarme en el mundo médico. Hoy en día yo puedo simplemente viajar a las conferencias, escuchar a los oradores y ver esos videos
y estaré bien. No te preocupes, estarás bien. Y además, mi título es doctor. Lo obtuve hace 30 años, así que, ¿qué más quieres? ¿Cómo crees que se sintió Pablo? Este cirujano ya no sigue realmente involucrado en la medicina. Ya no sabe mucho, ni sigue estudiando medicina. Sí sabía antes lo suficiente para graduarse, obtener su título, empezar su carrera, abrir su clínica, pero hoy es obvio que este hombre solo es médico por nombre, de nombre, no por mérito. Y es muy probable que cometa muchos errores durante sus cirugías. En realidad, lo que está haciendo ese doctor es criminal. No se toma en serio su profesión y hay vidas en juego. Bueno, lo confieso que esa historia no es totalmente la verdad. Es cierto que mi amigo no soportó el dolor de estómago y se fue a casa de emergencia y sí, quitaron apéndice, pero yo me inventé la historia del cirujano, ¿ok? Pero quiero que ustedes se imaginen que si fuera la verdad, porque quiero usar esta historia para hacer una gran declaración y para preparar a ustedes para mi mensaje el día de hoy. Porque uno de mis miedos más grande que tengo es que lo mismo está pasando en la iglesia o en el cristianismo en todo el mundo. Lo que hizo este cirujano de mi historia está pasando en las iglesias de todas partes. Hay personas que dicen que son cristianos por título, pero realmente no son. No conocen a Dios, no conocen a sus Biblias, no estudian sus Biblias y como el cirujano del ejemplo, tal vez algo pasó una vez en sus vidas antes y se aferraron a un título como cristiano y desde este momento se han llamado a sí mismos por ese título, pero como el cirujano que no continuó en su carrera de medicina, que no permaneció en lo que era necesario y requerido para vivir su título y crecer en lo que significa ser un médico, yo temo que haya millones de personas que dicen que son cristianos, pero no son. Son exactamente así como este cirujano. Iglesia, el título de cristiano es el honor más alto que existe. 1000 veces más grande de cualquier otro título. Ser salvo del castigo de nuestro pecado, ser llamado hijo de Dios y heredero de las promesas y bendiciones de Dios, del Rey, no hay mayor honor. Y cuando las personas dicen que son cristianos de nombre, pero en realidad no viven en Cristo, ni permanecen en Cristo, su pecado, su crimen es infinitamente peor de este cirujano. Porque para el falso cristiano, para el falso cirujano, sí están vidas en juego. Pero para el falso cristiano están en juego almas eternas. Bueno, esto fue mi introducción. El título de mi sermón es Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Y yo creo que han escuchado esta palabra mucho en esta iglesia. Y hoy vamos a profundizar en qué significa. Abren sus Biblias en Juan 15. Espero que tienen sus Biblias. Juan 15, 1 a 11. Jesús está hablando aquí. Y él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto,
lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y les será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueban que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Entre los versículos 4 y 10, la palabra permanecer se usa 10 veces. En 7 versículos se usa 10 veces. Y realmente hay mucho más aquí de lo que podemos cubrir hoy. Pero mi objetivo para hoy es que cuando ustedes salgan de aquí esta mañana van a entender realmente lo que significa permanecer en Cristo. ¿Ok? Tengo una rama. Gracias, Lucy, por buscarme esta rama. O en el texto dice sarmiento. ¿Ok? Imagina que el púlpito es el tronco del árbol o la vid. Jesús está hablando de una vid, ¿verdad? De uvas. Pero un árbol que produce fruto es la misma analogía. Permanecer en Cristo es ser como una rama que está firmemente conectado a la vid o el tronco. Y todo el agua y nutrientes y vida que está en la vid, que viene de sus raíces, es lo que fluye hacia la rama y sostiene y mantiene viva la rama. Y eventualmente se produce, ¿dónde está mi manzana? Se produce fruto. ¿Ok? La rama no hace nada. Nada más que conectarse a la vid. Aquí en la vid, aquí en este tronco, existe toda la vida, todo el poder, y la rama simplemente tiene el privilegio de recibir toda esta vida y poder que está en la vid para producir fruto. Mi manzana está cayendo. Ahí está. Pero realmente esta rama no hace nada más que conectar. No hay poder y vida en la rama. Todo el poder y vida está en el tronco, en la vid. Y desconectada del tronco, la rama muere. La rama depende completamente del agua, los nutrientes y la vida que existe aquí en este tronco. Sin esto, la rama muere. Es muy claro en el texto. Entonces, en el versículo 5, cuando Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, significa que nosotros, los sarmientos, dependemos totalmente en Jesús para tener vida. Y separados de Cristo, la vid, estamos espiritualmente muertos. ¿Y qué dice en versículo 6? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego
se queman. Ahora, iglesia, la imagen de ser echado al fuego representa, ¿qué? El infierno. Entonces, claramente, esta enseñanza es seria. Jesús está jugando aquí sobre la importancia de permanecer en Él. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa permanecer en Él? Porque si no profundizamos en esto, permanecer en Cristo suena algo vago, ¿verdad? Algo arbitrario, algo suena misterioso. Permanecer en Cristo, ¿qué significa? Yo conté 47 veces que se usa en la Biblia esa palabra permanecer. 47 veces. Muchas veces es Jesús quien lo usa en el libro de Juan. Pero Juan también lo usa mucho, esa palabra permanecer, en sus otros libros. Casi siempre, escúchenme iglesia, casi siempre en las Escrituras la palabra permanecer significa quedarse. Quedarse. Y es mucho más pesado que una situación normal. No es como quédate ahí, regreso en un momento. No es así, como permanezca ahí, regreso en un momento. No, es mucho más pesado. Significa morar o habitar o vivir. Es un quedar muy fuerte. No sé si recuerdan del sermón la semana pasada, Pastor Todd nos mostró cómo el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Dice en Juan 14:17 sobre el Espíritu Santo, ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. El Espíritu Santo mora o habita o permanezca dentro del cristiano. Y ahora en Juan 15, de manera muy similar, Jesús está diciendo que el que permanece en mí y yo en él, es que realmente es un cristiano y que puede producir fruto. Recuerda el ejemplo del cirujano. Él no permaneció en su campo de estudio. No quedó, se desconectó. Y de igual manera, si no permanecemos, puede ser que seamos falsos cristianos. Y como dice el texto, no podemos hacer nada, porque hemos desconectado de Cristo. Entonces, permanecer en mí es como morar, habitar, vivir en mí. Tiene un significado muy permanente. Pero aquí está la clave. Se le voy a dar directamente para que no hay dudas. ¿Ok? Aquí está el punto principal de mi sermón este día. ¿Están todos poniendo atención? Ok, les voy a dar. Quiero que veamos la conexión entre permanecer en Cristo y permanecer en la palabra. ¿Ok? Ese es el punto. Quiero mostrar, probar a ustedes cómo esta hermosa palabra permanecer casi siempre se conecta con permanecer en la palabra de Dios. Como permanecer en Cristo es prácticamente lo mismo que permanecer en la palabra. ¿Ok? Y iglesia, estaremos en problemas muy grandes si no hacemos esa conexión. Sin esa conexión podemos mentirnos a nosotros mismos y decir que estamos permaneciendo en Cristo cuando no lo estamos haciendo. Así que si no entendemos muy bien qué significa permanecer, estamos en serios problemas. Y empezamos a inventar cosas que nos hace sentir como que estamos conectados a la vid, permaneciendo en la vid cuando realmente no lo estamos. Por ejemplo, es fácil pensar que estamos permaneciendo en Cristo porque, por ejemplo, mi familia es evangélico
o porque voy a la iglesia, o porque soy buena persona y hago cosas buenas, o escucho música cristiana, o escucho sermones, o leo libros que son buenos, o no digo malas palabras, o soy respetuoso, o pon lo que quieres ahí. No quiero que ninguno de nosotros piense que estamos seguros, conectados a la vid por razones equivocadas. Y afortunadamente la Biblia nos dice qué significa permanecer en Cristo. Y lo vamos a estudiar esta mañana porque no quiero que haya confusión. Yo he sacado algunos versículos, todos están en el contexto de permanecer, todos aparecen cuando haces una búsqueda de la palabra permanecer, y hay muchos más que esas, pero tuve que detenerme en algún punto, ¿verdad? Así que solo comparto algunas. Voy a compartir 2 de nuestro texto de hoy y 3 más. Quiero que miren lo que tienen en común, ¿verdad? Y recuerden que mi punto de este sermón es mostrar la conexión entre permanecer en Cristo y permanecer en la palabra de Dios. Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y les será hecho. Muy interesante. En versículo 4, Jesús dijo, si permanezcan en mí y yo en ustedes. Pero aquí dice, y mis palabras en ustedes. Ahora Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si guardan mis mandamientos. ¿Qué significa cuando Jesús dice mis? Jesús está hablando de sus mandamientos. ¿Qué significa? Las Escrituras. Y esa es una declaración condicional. Si haces esto, entonces esto. ¿Verdad? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Ahora a 2 de Juan 1:9. Yo creo que está en la pantalla. Dice, todo el que desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tiene tanto el Padre como el Hijo. ¿Qué es la enseñanza de Cristo? Para nosotros. ¿Dónde lo encontramos? Nuevamente podemos ver la palabra permanecer directamente conectada con la palabra de Dios. Ahora 1 Juan 2:14. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Otra vez, buscas la palabra permanecer y lo vas a encontrar la conexión con la palabra de Dios. Son fuertes y ¿qué? ¿Permanecen ustedes? La palabra de Dios. Ahora Juan 8:31, que lo vamos a ver un poco más profundamente en un momento. Dice ahí, Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. No puede ser más claro de eso. Si permanecen en mi palabra, son discípulos verdaderos. Espero que la conexión es muy clara. Iglesia, permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Conocer a Cristo es conocer a su palabra. Solo piensa en Juan 1. En el principio ya existía el verbo, la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! Conocer a la palabra es conocer a Cristo. De hecho, es la razón por la que tenemos la palabra, a conocer a Cristo. Ahora, hay otras partes importantes de la vida cristiana, como la oración.
y la adoración y la comunidad de creyentes, el servicio en la iglesia. Pero ¿qué es la base de esas cosas? ¿Qué alimenta esas cosas? ¿De dónde fluye esas cosas? Bueno, esas cosas vienen de tu relación con el Señor y tu amor para el Señor. ¿Y qué se necesita para conocer, amar y crecer en relación con el Señor? ¿Qué necesita? La palabra de Dios. Así, aquí es donde uno crece en conocer y amar el Señor Jesús. Aquí. Si tú conoces a Jesús y amas a Él, desde ahí vas a orar. Vas a adorar a Él con canciones. Vas a querer esa comunidad con otros cristianos. ¿Me entienden? La palabra de Dios es el fundamento, la fundación de todas esas cosas. Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Otro en el mismo capítulo, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Iglesia, puedo leer 100 versículos más para demostrar esto, pero el punto es, como comida para el hombre muriendo de hambre, es el valor y la importancia de la palabra de Dios para el cristiano. Sin la palabra de Dios morimos espiritualmente, como la rama desconectada. Sin la palabra de Dios no podemos conocer a Cristo. Vamos a Juan 8:31. Juan 8:31. Vamos a mover rápido entre los versículos 31 a 47. Muy bien, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Qué declaración enorme de Jesús hay. Lo voy a repetir. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Y con quién estaba hablando Jesús? Dice los judíos que habían creído en Él. ¿Quién aquí dice que han creído en Jesús? ¿Quién dice que ha creído en Jesús? Manos, bueno, yo también. Así que este mensaje es para nosotros. Lo cual es una locura porque sabemos hacia dónde va esa historia. Continuamos en 32 y 33. Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Entonces esos judíos aquí que habían creído en Jesús, no les gustó lo que dijo Jesús. Ellos dicen que ya somos libres. Somos hijos de Abraham. Somos judíos, no esclavos. ¿Quién eres tú para decirnos tenemos que permanecer en tu palabra para ser verdaderos discípulos, para ser libres? Están molestos. Ahora el 34 a 36. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo de pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces Jesús dice, ustedes son esclavos porque son esclavos de tu pecado. Solo yo puedo liberarte de eso. Wow. Ahora en 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. ¿Mi qué no tiene aceptación? Mi palabra. Ahora pasamos al versículo 43. 43. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ahora en versículo 47, Jesús dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. No son de Dios porque no escuchan las palabras de Dios. ¿Y cómo termina esa historia? Ese capítulo con esas personas que creyeron en Jesús tratando de matarlo. Iglesia, eran personas que dijeron que eran cristianos, pero no permanecieron en las palabras o la palabra de Dios. Amigos, este pasaje se aplica a cada uno de nosotros. Los hombres de ese ejemplo, yo creo que ellos piensan que están bien. Y me imagino que no eran malas personas. Son hijos de Abraham, son judíos. Pero Jesús explica a ellos que no son salvos. ¿Por qué? Porque no permanecen en su palabra. El versículo literalmente dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Iglesia, por mí y por ti es lo mismo. Podemos decir cualquier cosa, podemos ser buenas personas, exactamente como los judíos de esa historia. Pero iglesia, si no permanecemos en la palabra de Dios, no podemos conocer a Jesús. Podemos decirlo lo que queramos, pero Él dirá, nunca los conocí. Tenemos las palabras de Cristo. Tenemos la palabra de Dios. Regresando a nuestro texto en Juan 15, como una vid que está lleno de agua, lleno de vida, nutrientes, poder para sostener las ramas y producir fruto, Dios, su palabra, está lleno de vida, lleno de verdad, lleno de sabiduría, corrección, perdón, amor y todo lo que necesitamos para vivir. Pero tenemos que mantenernos conectados. Tenemos que permanecer. Y es por eso que les dije que mi miedo más grande es que veo en las iglesias, en todo el mundo, un montón de personas que no permanecen en la palabra de Dios. No estudian ni conocen la palabra de Dios. Y es por eso que están creyendo cualquier locura como el legalismo o el filosofía o el autoestima o el autoayuda, como creer en mí mismo, o el evangelio de la prosperidad, o demasiado enfoque en milagros, o profecía, o sueños, o visiones, o tradiciones, o costumbres culturales, lo que sea. Y es trágico, iglesia, porque las consecuencias son graves. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Hermanos, los que no permanecen en el Señor, que no permanecen en su palabra, los que desconectan de la vid,
no solo no pueden dar fruto, pero están tirados en el fuego. Y el fuego es el infierno. Y muchos que dicen que son cristianos están en camino hacia ahí. ¿Y qué aprendimos de Juan 8:31? Si permaneces en las palabras de Jesús, eres verdaderamente discípulos de Jesús. Lo que significa que lo opuesto también es cierto. Si no lo haces, no lo eres. Y si no lo eres, la consecuencia es eternamente grave. Dice que los judíos en Juan 8:31 habían creído en Jesús. Pero pronto descubrimos que no eran creyentes reales. Y nada ha cambiado, iglesia. En los días de Jesús había gente que decía que lo eran, pero no lo eran. Y pasa lo mismo hoy en día. Hay seguidores verdaderos y hay seguidores falsos. Hay una versión de cristianismo que es exterior, ¿verdad? Que da una apariencia que se ve bien, pero le falta profundidad, le falta un verdadero compromiso. Y hay una versión real que echa raíces en la palabra de Dios, que comienza hacia adentro, que cambia todo acerca de quién eres, de adentro hacia afuera. Jesús dice en Juan 15 que el verdadero cristiano vive en la vid, se mantiene conectado a la vid y recibe su vida espiritual de la vida que fluye en la vid. Esa es nuestra única esperanza, iglesia, conectarse. No queremos ser como el doctor viendo un video de YouTube para hacer cirugía. Y esto me asusta. Que tu cosmovisión, tu sistema de creencias, tu fe se base en otra fuente que no sea la palabra de Dios. Tal vez lo que digan otros. O tal vez lo que veas en videos de falsos maestros o mala doctrina. Lo que diga la cultura, las tradiciones. Incluso lo que diga su mamá o papá o abuelo o abuela. Si dices que eres cristiano, debes saber lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. Y Dios quiere que lo conozcas a través de su palabra. Quiere que lo ames a través de su palabra. Y Él quiere amarte a ti. Y enseñarte, y corregirte, y fortalecerte, y darte seguridad, protegerte, llenarte de paz y alegría. Todo a través de su palabra. Segundo Timoteo 3, 16 a 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesús orando por nosotros antes de morir, en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Bueno, espero que la conexión entre permanecer en Cristo y permanecer en la palabra se está volviendo muy clara. Las dos frases son prácticamente intercambiables en la Biblia. Es realmente increíble. Hace su propia búsqueda de esa palabra y lo vas a encontrar. Pero tengo 3 clarificaciones para estar seguro que no me están entendiendo mal. ¿Ok? Número 1, el acto de leer y estudiar la Biblia no convierte a nadie en cristiano. Eso no es lo que estoy diciendo, ni es lo que Jesús está diciendo en esos textos.
Leer y conocer la Biblia no te salva. Permanecer en la palabra es simplemente lo que hacen las personas que son realmente salvadas. ¿Ok? Recuerden, la salvación no está basado en obras. Sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras. Efesios 2. Número 2, permanecer en Cristo es más que solo leer y estudiar la Biblia. Permanecer en Cristo es también oración, adoración, ser parte de una iglesia local con otros creyentes, todo esto. Pero su tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios, es lo más importante de esas cosas, porque ahí es donde aprendas todo sobre Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué le agrada? ¿Qué le enoja? Todo sobre Él. Y esas otras cosas, oración, adoración, comunidad, salen y desarrollan de tu tiempo en la palabra. Sin estar en la palabra de Dios, sin conocer la palabra, vas a orar a un Dios que no conoces. ¿Cómo puedes orar o adorar a un Dios que no conoces? ¿Me entienden? Sin permanecer en la palabra de Dios, sin duda inventarás un Dios propio. Te inventarás un Dios que sirva a tus necesidades. Por eso existen tantos evangelios falsos. Por esa razón. Entonces, para repetir, estar en sus Biblias no es la única parte de permanecer en Cristo, pero es la fundación sobre el cual se construyen las otras piezas. Número 3, con respecto a motivación. ¿Qué debe ser nuestra motivación para permanecer en la palabra? Para leer y estudiar la palabra de Dios. No es para ganar nada con Dios. Eso sería evangelio de obras. Y no solo es para ser más inteligentes con las cosas de Dios. La razón para estudiar y conocer y poner en memoria la palabra de Dios es para conocer mejor a Jesús. Es para crecer en amor y en relación con Jesús. Y de eso, crecer en conocimiento y sabiduría en la palabra de Dios. Entonces, cristianos, si realmente aman a Jesús, estén mucho en su Biblia. Iglesia, despierten temprano y dediquen tiempo a la palabra cada día. Les animo. En mi casa y en mi círculo más íntimo de mis amigos nos tomamos muy en serio esto. Siempre nos preguntamos, ¿cómo va tu tiempo diario? ¿Qué leíste hoy? ¿Qué te dijo Dios en su palabra hoy en día? ¿Sabes lo que nunca escucho en este grupo? No tuve tiempo. Nunca. ¿Por qué? Porque son personas que lo toman en serio. Su tiempo en la palabra cada día. Ese tiempo precioso con Jesús en la palabra, en oración, en adoración, debe ser la parte más importante de nuestro día cada día. Y algo bonito que pasa cuando permaneces en la palabra cada día, la Biblia se convierte en la fuente de cada decisión en tu vida. Mientras te levantas temprano y pasas tiempo en la palabra de Dios, la verdad echa raíces y se convierte en tu base para todo en tu vida. Las verdades de la Biblia se convierten en un filtro. ¿Han visto un filtro? ¿Sí? Como tu filtro de verdad para tu mente y tu corazón. Todo lo que haces en el día, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todas las influencias, toda la bulla en esta vida tiene que pasar por este filtro de verdad.
Y con eso podrás navegar cualquier situación en esta vida. 3 ejemplos muy rápido. Cuando las circunstancias de esta vida son difíciles y te afecta el ánimo, te pone de mal humor. Si eres una persona que permanece en la palabra de Dios, Dios trae la verdad de su palabra a tu mente y a tu corazón durante esos tiempos difíciles. Uno de mis favoritos es Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en tus pensamientos. Y de repente cambia tu perspectiva por completo. De una manera sobrenatural, iglesia. Puede ser que las circunstancias no han cambiado en absoluto, pero Dios cambia tu corazón y tu perspectiva y de repente reemplaza tu situación con paz total. Otro ejemplo, batallas con la tentación. Tal vez te tienta el dinero o el éxito o las apariencias o una influencia de alguien. Tal vez tentación sexual. Cualesquiera que sea, si eres una persona que permanece en la palabra de Dios, estás forzando que esa tentación pase por ese filtro de verdad de la palabra de Dios todos los días. Y ahora, ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo batallando esa tentación en vez de tu carne. ¿Cómo podemos luchar contra tentación si no estamos en la palabra de Dios? Para mí imposible. Porque vamos a batallar con nuestras propias fuerzas. Y esto no funciona. Somos pecadores. No funciona esto. Si permanezco en la palabra de Dios durante el día, si siento tentación de ir con el corriente de ese mundo, el Señor me recuerda Romanos 12:2. No se adaptan a este mundo. Viene a mi mente y me ayuda. Si me enfrento a una tentación sexual, 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Viene a mi mente. O Job 31, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo puede entonces mirar a otra mujer? Viene a mi mente. Y hay miles de ejemplos más, pero el punto es, debemos estar conectados a la vid de la verdad si creemos que tendremos alguna posibilidad de luchar contra la tentación. Sin esto, no es posible. Muy difícil. Otro ejemplo, ¿qué pasa con todos los falsos evangelios que nos rodean? Están por todos lados. Falsos evangelios. Algunos suenan muy bien en el principio. ¿Sí? Como el falso evangelio de la prosperidad, que dice que si sigues a Cristo serás bendecido con salud y riqueza. Suena bien, pero es 100% mentira. No vemos eso aquí. Y hay muchos más. ¿Y cómo podemos saber qué es verdad y qué no? Solo permaneciendo en la palabra de Dios. Es el filtro de la verdad, donde tiene que pasar todas esas cosas que nos ataque en ese mundo. Iglesia, por eso Jesús dice en Juan 15:5, separado de mí, nada puede hacer. Sin conexión a la vid, estamos muertos. Pero cuando permanecemos conectados a la vid, podemos ganar. Podemos tener victoria sobre esas batallas porque ya no somos nosotros que está luchando, sino el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, dándonos el arma de la palabra de Dios. Eso es algo muy específico que el Espíritu Santo hace. Nos trae a nuestra memoria la palabra de Dios. Pero no puede pasar si desconectamos y no estamos permaneciendo en la palabra de Dios.
hermanos, amigos, tenemos la palabra viva de Dios. Es realmente increíble. La necesitamos todos los días, porque Satanás, el príncipe de la potestad del aire, está tratando de destruirte. Cada día. Él quiere tu corazón. Él quiere tu mente. Y él anda como león, buscando a quien devorar. Tu única esperanza y mi única esperanza es Jesús. Y Jesús nos dice en nuestro texto que nuestra única esperanza es permanecer en Él y permanecer en su palabra. Les animo, iglesia, les animo este día. Permanezcan en la palabra de Dios. Cada persona aquí está en una situación diferente. Si necesitan ayuda práctica en esto, estamos aquí para ayudar. Por favor, hablen conmigo, hablen con Todd, hablen con Luis. Estamos aquí para ayudar. Queremos ser una iglesia que permanece en la palabra de Dios. Amén. Bueno, oremos.